Muy buena tarde, mi nombre es Eduardo Andrés Castillo Hachito. Soy de aquí de Colombia, vivo en el departamento de Chocó, en el municipio de Ismina. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental nivel 2 de la Universidad Tecnológica del Chocó. Hoy voy a hablar de mi experiencia, de lo que aprendí en la materia de cálculo diferencial. Esa materia nos la dictó el profesor Jesús Edwin Mosquera Borja. Lo primero que me ayudó a enfocarme más en esta asignatura fue el video de introducción que utilizó el profe para un mayor entendimiento. Y efectivamente fue un video atractivo. Las explicaciones son claras y con palabras que cualquiera entendería. Se hace ver de que todo es más sencillo de lo que parece y se hacen buenas relaciones con las cosas que podemos imaginar. Llegar hasta crearle, llega, ese video nos llegó hasta crearnos un poco de misterio para interesar al espectador con preguntas de ¿y qué pasó entonces? Hay una interacción entre el espectador y la historia narrada que se nos invita a reflexionar, pensar, imaginar, ver lo que pasa o pasaría, y se pasa de un tema a otro sin perder de vista el interior de lo que se ve relacionado coherentemente en el video. Pues ese video nos llevó mucho a entender de dónde salió el cálculo diferencial, la historia de que los primeros en saber sobre el cálculo diferencial fue Newton. Durante estas tuvimos 6 clases, y durante estas 6 clases adquirí conocimientos muy significativos. Una de las más importantes fue aprender los conceptos y cada uno de los procedimientos que debía estudiar y aprender. Las actividades que me hicieron más fuerte fue la forma como el profesor explicaba el tema, pues esto me ayudó a agilizar mi mente, ya que los ejercicios los podía resolver con gran facilidad, lo que me llevó al entendimiento de esta asignatura. Podríamos decir que en los temas que el profe nos explicó, pues él fue breve, claro y conciso prácticamente, o sea que pues me llevó a un buen entendimiento. Uno de los conceptos que pues manejo ya son lo de las funciones, que nos dice que las funciones matemáticas en otros ámbitos, como se utilizan en otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos para calcular los beneficios o los costes de una empresa, la velocidad de aceleración de un móvil, por lo que es importante conocer el compartimiento de una función. Sin embargo, si podemos preguntarnos cómo se comporta una función cuando x se aproxima a 0 o cuando se aproxima a 1, y si x crece o decrece indefinidamente. También otro de los temas que vimos fue los límites. Es el límite de una función, que el límite de una función es un concepto fundamental aplicado en las matemáticas. Otro tema importante en el cálculo diferencial Otro tema importante en el cálculo diferencial es el límite de una función. Pues el límite de una función es un concepto fundamental del análisis de las matemáticas aplicado en las funciones. Un ejemplo sería esta función: x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Tenemos que el límite de una función, de esa función, cuando x tiende a 0. ¿Qué hacemos nosotros aquí?
reemplazamos los valores de x, que en este caso sería el 0, y esta ecuación nos da 0. ¿Por qué? Porque todo número, todo exponente que lleve todo uno de los temas más importantes en el cálculo diferencial es el límite de una función. Pues el límite de una función es un concepto fundamental del análisis matemático aplicado en las funciones. Un ejemplo es esta función: x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. El límite de esta función cuando x tiende a 0, para resolver esta ecuación es simple, nosotros podemos reemplazar los valores de x, que en este caso sería el 0, y eso nos da como resultado el 0. ¿Por qué? Porque el 0 elevado a una potencia nos va a dar el mismo 0, o el todo número multiplicado por 0 nos da 0. También tenemos este otro ejemplo: cuando x tiende a 1, podemos reemplazar los valores de x, en este caso sería el 1, y eso nos da como resultado el 3. También lo podemos hacer con expresiones algebraicas. Aquí podemos reemplazar los valores de x al cuadrado, 1 al cuadrado es 2, es 1 por 2 es 2, menos 2, porque 2 por 1, 2, o sea aquí sería 2 menos 2, 0, y 1 menos 1, 0, nos da 0. Sería una indeterminación. El hecho de sustituir el 1, lo que a mí me permite es darme cuenta de que queda un 0 sobre 0, que ya viene siendo una indeterminación. Y una indeterminación es algo que en las matemáticas nosotros definitivamente no queremos que se vea, lo que podemos evitar. Y sé que más de una persona está equivocada, que el límite de una función dicen que no existe, o que inclusive pueden pensar que el límite de esta función es infinito, y porque muchas personas relacionan la indeterminación, que es infinita, y eso es algo incorrecto. Otro ejemplo sería este, que tenemos x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos reemplazar los mismos valores de x. X 2 al cuadrado menos 4 y 2 menos 2 nos quedaría así. También nos daría 0, una indeterminación. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0, y 2 menos 2, 0. También podemos hacer lo siguiente: esta misma ecuación la podemos factorizar. ¿Por qué? Porque aquí hay una ecuación, una diferencia de cuadrado, y una diferencia de cuadrado nos dice cuando x al cuadrado menos y al cuadrado nos da, lo podemos factorizar. Podemos sacar raíz cuadrada a estos dos y la podemos factorizar. Ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 4 es 2. Pero como tenemos un menos 4, podemos poner menos 2 y más 2, que eso nos da menos 4. Y este queda igual. El paso a seguir es que cancelamos estos dos porque son semejantes. Aquí lo tenemos.
cancelamos y nos queda x más 2. Reemplazamos los valores de x, que sería 2 más 2, y eso nos va a dar 4. La derivada es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente y la gráfica de la función en un punto. También podemos decir que la derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. También podemos decir que es una herramienta del cálculo fundamental en los estudios de la física, química y la biología. Y esto es todo. Gracias. Otra cosita, al profesor Jesús Edwin, muchas gracias por habernos dictado esta materia de una forma que pudimos entender, pude entenderla, y gracias, esto es todo.